Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de todo esto con claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Hola amigos y amigas, les comparto un relato de Anthony de Melo, de su libro La oración de la rana. Se llama El inventor. Tras muchos años de esfuerzos, un inventor descubrió el arte de hacer fuego. Tomó consigo sus instrumentos y se fue a las nevadas regiones del norte, donde inició a una tribu en el mencionado arte y en sus ventajas. La gente quedó tan encantada con semejante novedad que ni siquiera se le ocurrió dar las gracias al inventor, el cual desapareció de allí un buen día sin que nadie se percatara. Como era uno de esos pocos seres humanos dotados de grandeza de ánimo, no deseaba ser recordado ni que le rindieran honores. Lo único que buscaba era la satisfacción de saber que alguien se había beneficiado de su descubrimiento. La siguiente tribu a la que llegó se mostró tan deseosa de aprender como la primera, pero sus sacerdotes, celosos de la influencia de aquel extraño, lo asesinaron y para acallar cualquier sospecha, entronizaron un retrato del gran inventor en el altar mayor del templo, creando una liturgia para borrar su nombre y mantener viva su memoria, y teniendo gran cuidado de que no se alterara ni se omitiera una sola rúbrica de la mencionada liturgia. Los instrumentos para hacer fuego fueron cuidadosamente guardados en un cofre, y se hizo correr el rumor de que curaban de sus dolencias a todo aquel que pusiera sus manos sobre ellos con fe. El propio sumo sacerdote se encargó de escribir una vida del inventor, la cual se convirtió en el libro sagrado que presentaba su amorosa bondad como un ejemplo a imitar por todos, encomiaba sus gloriosas obras y hacía de su naturaleza sobrehumana un artículo de fe. Los sacerdotes se aseguraban de que el libro fuera transmitido a las generaciones futuras, mientras ellos se reservaban el poder de interpretar el sentido de sus palabras y el significado de su sagrada vida y muerte, castigando inexorablemente con la muerte o la excomunión a cualquiera que se desviara de la doctrina por ellos establecida. Y la gente, atrapada de lleno en toda una red de deberes religiosos, olvidó por completo el arte de hacer fuego. Jesús, como el inventor de esta historia, vino para enseñarnos a hacer fuego, el fuego del amor. Un amor que se puede apagar con cada soplo de indiferencia. Algunas analogías del amor con el fuego podrían ser: si no se transmite, se apaga. Es activo, necesita ser alimentado, cuidado. También purifica, transforma, calienta, ilumina. Como en la historia, también a Jesús le quitaron la vida. Del mismo modo se crearon liturgias alrededor de Cristo. Se escribió su vida y su obra. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que nos enseñó a hacer fuego.
Si no sabemos hacer fuego, todos los ritos carecen de sentido. Vamos al Evangelio de hoy. Comencemos haciéndonos una pregunta. La primera pregunta que inmediatamente hacemos al que nos pide que lo sigamos es: ¿a dónde nos querés llevar? ¿A dónde nos querés llevar? Pareciera que los discípulos se olvidaron de hacer esta pregunta a Jesús. Convencidos de haber elegido como guía a un hombre exitoso, se encontraron luego frente a un ajusticiado, un condenado a muerte. La decisión de aceptar la propuesta de un viaje depende siempre de la meta que se propone. Veamos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía en el camino hacia Roma, donde sería arrojado a la arena y derramaría su sangre para ser testigo de su fe. Escribió en el año 110 después de Cristo a los cristianos de la capital del imperio, escribió esto: ahora comienzo a ser un discípulo. Con la lectura de hoy comienza la parte central del Evangelio de Marcos, en la que Jesús revela el misterio, responde a la pregunta que está en la mente de todos, muestra su verdadero rostro. Estamos entonces en la mitad del Evangelio y es lógico pensar que Jesús esté también llegando a la mitad del programa de la formación de sus discípulos. Y en el camino les hace dos preguntas. La primera, muy simple: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la segunda, más comprometida: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Qué piensan ustedes de mí? Lo que de verdad importaba a Jesús era saber lo que sus discípulos habían entendido de él. ¿Habían vislumbrado algo más los discípulos o compartían solamente las opiniones de todos? Jesús entonces quiere saber: ¿cuánto cuento yo para vos? Eso quiere saber Jesús. ¿Cuánto cuento yo para vos? Como en la vida de la pareja. En la pareja no es importante que uno o el otro se pregunten cuál es tu número de documento o cómo es tu sangre. No, lo importante es yo. ¿Qué tengo que ver en tu vida? Yo, ¿cuánto valgo para vos? ¿En qué medida lo que yo te propongo influye en las decisiones que vos vayas a tomar en tu vida? Eso es lo que Jesús quiere saber. La adhesión a Cristo no pasa solo y en primer lugar por una cuestión de prácticas religiosas. La adhesión a Cristo es una unión esponsal. Todo el Evangelio de San Juan presenta a Jesús como el esposo. Es esto, la adhesión a Cristo, una unión esponsal. Se comparte entonces la misma suerte del amado. Es cierto que las prácticas religiosas son inspiradoras, el aspecto celebrativo debe estar presente en un creyente, pero para Jesús el amor al prójimo es la modalidad del amor por Dios, justamente el amor al prójimo. En el cristianismo se verifica un pasaje de la religión a la fe. En la religión hay una cuestión de comercio con la divinidad. Yo te doy, tú me das. En cambio, en la fe, que encarna la propuesta de Jesús, la relación con Dios y con los demás está siempre marcada por la gratuidad. Pedro en el Evangelio de hoy parece haber comprendido todo y por eso en nombre de Jesús va a decir: tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, de quien habían hablado los profetas, que toda la gente espera. A la respuesta de Pedro sigue entonces una imposición estricta de parte de Jesús, una imposición de silencio. Jesús no quiere que se corra la voz acerca de su identidad mesiánica. Pero ¿por qué este secreto mesiánico? Yo diría que es por un problema de expectativa y realidad. El pueblo esperaba un Mesías con características diversas
al mesianismo que Jesús viene a presentar y viene a vivir y viene a encarnar. Se habla entonces de el Mesías, él con artículo, el Mesías esperado. El Mesías debía venir para hacer observar la ley y ocupar el poder en Jerusalén. De hecho, Juan el Bautista, María, la madre de Jesús, marcados por la religión hebrea, no comprendieron fácilmente el modo mesiánico de Jesús de Nazaret. Cuando decimos Mesías, este término Mesías proviene del hebreo Mesías, ungido quiere decir, y se refería a un esperado rey del linaje de David. El término equivalente en griego es Christos, ungido también, derivado de crisma, que es la unción. Pedro está convencido de que el Maestro pronto comenzará el reino de Dios en la tierra y piensa que esto se llevará a cabo a través de una ostentación de fuerza. Esto piensa Pedro. Marcos, el escritor del Evangelio, dirige su Evangelio a los cristianos de Roma con el fin de invitarlos a examinar las razones que les llevaron a creer en Cristo. El malentendido en que han caído Pedro y los 11, de hecho, está presente siempre en todas las comunidades cristianas. En este pasaje de la religión a la fe, está presente también el pasaje de la imagen del Dios vengativo, del Dios castigador, del Dios poderoso, al Dios amor, al Dios que sana, al Dios que perdona. En la segunda parte de la lectura, Jesús comienza a enseñar a sus discípulos que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Esta expresión, el Hijo del Hombre, aparece tantas veces, así como aparece la expresión el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios en cuanto representa a Dios en su condición humana, y Jesús es el Hijo del Hombre en cuanto representa al hombre en su condición divina. Por lo tanto, la expresión Hijo del Hombre refleja plenamente el proyecto de Dios sobre la humanidad. Que el hombre tenga la condición divina. Esto quiere decir el Hijo del Hombre. Pedro, ante el anuncio de la pasión de Jesús, reacciona. Notemos que se usa el nombre Pedro, que indica el aspecto negativo de este discípulo, que quiere decir testarudo. Él estaría dispuesto a arriesgar su vida si fuera necesario por Jesús, pero para vencer, no para perder. Pedro, entonces, llevándolo aparte, comenzó a reprender a Jesús. Es el mismo verbo que se usa para decir que Jesús expulsa a los demonios. Pedro piensa que Jesús está endemoniado. La respuesta de Jesús a Pedro, que quiere desviarlo de su camino, es dura. Aléjate, ve detrás de mí, Satanás. Jesús no tiene la intención de alejarlo a Pedro, sino de que vuelva al camino correcto. Sus palabras no significan vete, Pedro, sino más bien ponete detrás, ponete en el lugar que te corresponde. Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Esta expresión, Satanás, significa quien tienta a Jesús. Pretende hacerlo desviar del proyecto de Dios sobre la humanidad. Esta expresión Satanás, en el Antiguo Testamento el Satán es el acusador, el que acusa a los hombres sus faltas, pero luego en el Nuevo Testamento Satanás ya está consolidado como una figura maligna y en abierta contraposición con Dios. Es razonable que Pedro no entienda. En su catequesis Pedro había aprendido lo que dice el Salmo 37, yo fui joven, ya soy viejo, nunca vi a un justo abandonado. Por lo tanto, que Jesús vaya a la cruz no es posible para Pedro. Pedro pretende enseñar a Dios cómo hacer para ser Dios. ¿Y todo esto dónde sucede? Sucede en un escenario llamado Cesarea de Filipo, en un lugar concreto de las 30 cesareas,
en un lugar llamado Cesarea de Filipo, que fue fundada por el tetrarca Herodes Filipo, hijo de Herodes, un lugar muy bello, una tierra fértil, al extremo norte de Israel, una tierra regada por los 3 surgentes del Jordán. En ese lugar, ahí, en ese lugar tan bello, donde hay un despliegue de prestigio, de poder, de fiesta expresado por Filipo, Jesús les hace esta pregunta: ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? Ya sabemos, el Hijo del Hombre es el hombre. Como si Jesús les preguntara: ¿cuál es el hombre realizado? ¿Cuál es para ustedes el hombre que llega a ser plenamente hombre? ¿Es aquel que tiene todo lo que quiere, como Filipo? ¿Por qué? Porque Jesús va a hacer una propuesta de hombre nuevo. Va a presentar un modelo humano nuevo. Después de reprender a Pedro, Jesús llama a la multitud. Y aquí Marcos le hace entrar en escena por una razón teológica. Esta multitud refleja a los cristianos de la comunidad. Le va a decir: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. 3 cosas. La primera de ellas, renunciar a uno mismo. ¿Qué significa la renuncia a sí mismo? Significa: deja de pensar en ti mismo. Pero no es renegar de los dones que Dios me ha dado, sino ponerlos al servicio de aquellos que lo necesitan. No se trata entonces de darse la buena vida, sino de dar la vida buena. Es amar gratuitamente sin esperar nada, como lo hace Dios. Esta es la primera exigencia del seguimiento de Cristo. El segundo imperativo es que cargue con su cruz. Esto no se refiere a la necesidad, diríamos, humana de soportar pacientemente los grandes y pequeños problemas o las tribulaciones de la vida. Esto la sabiduría humana nos lo dice, ya no tendría Jesús por qué indicarlo. ¿Qué quiere decir esto de cargar la cruz? La cruz era el castigo reservado a los esclavos, aquellos que no se pertenecían a sí mismos sino a otro, a un dueño. Abrazar la cruz puede tener este significado: tomar la decisión de convertirnos en servidores de los demás. Luego podemos darle otro significado a este cargar la cruz, porque el sentenciado a muerte debía pasar en medio de todos con el palo transversal, el patíbulo sobre los hombros. Entonces era un despreciado, un rechazado, era un despojado, perdía su fama, perdía honores, perdía buen nombre, todos se burlaban de él. Por lo tanto, el que sigue a Jesús también debe vivir esta experiencia. Y el tercer imperativo es sígueme, que significa comparte mi elección, haz tuyo mi proyecto, juega tu vida por amor a los demás junto conmigo. Y termina el texto diciendo: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, por la buena noticia, la salvará. Es que Jesús asegura que si se vive para Él, aunque se tenga que vivir el desprecio de la sociedad, esto no significará el fracaso de la vida, sino la plena realización de la persona. Hasta la próxima.